Gloria a Dios. Dios te bendiga. Hermosa mañana y tiempo de comunión y de administración del Señor. Amén. Quiero en esta mañana compartir la palabra. Quiero que hablan sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Me traje todo el equipo, me traje la lapicera, todo. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 36. Dice la palabra de Dios: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y a enjugarlo con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagarle, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ella me ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco aman. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Amén. Una extraordinaria historia de humildad, de amor, de perdón. Dos personas, varias personas, pero dos, está centrada la historia. Uno es Simón, el fariseo, y el otro, la mujer pecadora, que extraordinariamente no dice el nombre de la mujer. De Simón sabemos que era el fariseo. En la Biblia hay por lo menos 8 Simón. En el Nuevo Testamento estaba Simón el mago, Simón el leproso, el Simón más famoso es Simón Pedro, o sea, el apóstol Pablo. Pero este dice Simón el fariseo. Pero de la mujer dice que era una pecadora solamente. No dice un nombre, no tenemos ninguna referencia para hacer de la mujer. Pero sí, justamente podemos hacer alguna referencia de los dos. Pero de lo que más nos interesa es de Jesús. Eh, ¿Cuál fue el motivo por el cual Simón el fariseo invitó a Jesús a su casa? Recordemos que los fariseos no lo querían a Jesús. De hecho, Jesús, unos pasajes anteriores,
los había reprendido justamente a los fariseos y los fariseos no lo querían a Jesús. Sin embargo, este fariseo entra o es invitado como huésped de honor a la casa, Jesús es invitado a la casa de este fariseo y Jesús va, porque Jesús no tiene inconveniente, ni con los pecadores, ni con los religiosos, con ninguna persona. Jesús va donde lo invitan, ¿sí? Entonces Jesús fue a la casa del fariseo. Ahora, eh, podemos ver que Simón, perdón, era un hombre con prejuicio, porque en el versículo 44 dice, no, en el versículo, bueno, sí, en el 44 vemos que era un hombre descortés, porque dice Jesús en el versículo 44, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha dejado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Entonces vemos que la costumbre de esa época era que justamente el anfitrión lo primero que tenía que hacer era, cuando llegaba al que tenía que recibir, ¿no? Lo primero que hacía era darle agua para lavarle los pies del camino, para sacar el polvo de los pies. También, si era un rabino o alguien importante, lo recibía con un beso. Y también, como consecuencia del calor, lo ungía con aceite para refrescar la cabeza. Entonces lo ungían con aceite por el calor. Tres cosas que el fariseo no hizo, pero lo invitó a Jesús a su casa. Entonces nos habla de una persona que por lo menos era raro, porque si los fariseos no lo querían, ¿cuál fue la motivación por la cual invitó a Jesús a su casa? Si vemos toda esta descortesía que tuvo. Por lo menos, si su intención era averiguar si realmente era profeta o no, si era o no quien decía ser, por lo menos podía haber sido respetuoso, educado con la cultura del momento y haber hecho lo que normalmente se hacía. Sin embargo, no lo hizo. Con lo cual es sugestivo la motivación con la cual lo invitó a su casa. Por otro lado, decía, un hombre de prejuicios, porque en el versículo 39, cuando dice, si supiera que esta mujer que lo ha tocado, ¿quién es? Entonces, ya de por sí descartaba con ese prejuicio de que como la mujer era pecadora, si él fuera profeta, Dios le hubiera revelado quién era esa mujer y entonces no tendría o no permitiría que esa mujer lo toque. Entonces vemos, recordemos que un fariseo era de los más estrictos guardianes de la ley de Moisés, de cuidar y cumplir todas las reglas y los mandamientos. Entonces, este fariseo pensó que no era profeta, pensó que podía decirle a la mujer que, bueno, si venía en son de agradecimiento, de querer ser agradecida con Jesús por algún motivo, que para eso tenía el templo. En el templo habría un lugar para las mujeres, el atrio de las mujeres, donde podían presentar sus sacrificios. Con lo cual esto también nos da la pauta de entender qué era la mujer pecadora que entró en esa
que irrumpió en esa casa para entrar y ver lo que y verse y ponerse a los pies de Jesús. Ahora, eh, era, decía, un prejuicioso. Él, según lo que veía, juzgaba, y esta mujer era pecadora y por consiguiente no era digna de estar delante de quien decía que era un profeta y menos de él que era un fariseo de la ley, un guardador de la ley de Dios. Y muchas veces somos prejuiciosos. Cantábamos una de las canciones que decía, eh, que se llene tu casa, oh Dios, que se llene de tu gloria. Este fariseo lo tuvo a Jesús en su casa. El tema es que no lo tenía en el corazón. El otro decía, bueno, en presencia de Jehová, ¿no? Corazones son sanados. Y fue lo que pasó justamente con la mujer. Ahora, no pasó con el fariseo, aparentemente. Entonces, este era un hombre prejuicioso que de acuerdo a la ley y a lo que él juzgaba, de acuerdo a lo que decía la ley, entonces podía ser o no pura o impura, podía ser o no perdonada, podía ser digna o no digna. Entonces, el problema de este fariseo era que, bueno, la mujer, además de que era pecadora, se metió en su casa a interrumpir una reunión donde estaban todos santos, ¿no? O todos puros, porque imagino que el fariseo estaría con gente de su entorno que también eran eh, fariseos o religiosos que estaban con él, y la verdad que el único santo era Jesús. Eh, el prejuicio de Simón provenía de su orgullo religioso. Entonces él tenía una vara para medir, digamos, los pecados, ¿no? Mirando en consecuencia al otro, bueno, esta mujer no merece, entonces, y muchas veces somos así, miramos de acuerdo a nuestra justicia, creyendo que es la justicia de Dios. Y entonces miramos al otro o a la circunstancia y decimos, no, este sí, este no. Siempre digo lo mismo, a veces vemos eh, en las noticias alguna situación de violencia, ¿no? Un violador, un asesino y qué sé yo, y decimos, este no merece perdón de Dios. Entonces nos ponemos en lugar de Dios a juzgar. Y bueno, si en verdad fue asesino o violador, la justicia deberá condenarlo, pero yo no puedo condenarlo. A mí me puede molestar, me puede indignar, pero yo también podría orar en vez de criticarlo para que se convierta a Cristo, para que Dios lo perdone, ¿no? Y sea salvo, a pesar de lo mal que hizo. Pero nos gusta juzgar, ¿no? No, porque si Dios realmente fuera Dios, no pasarían estas cosas, ¿no? El ateo o el inconverso o el que no cree. Si, si, si el pueblo de Israel fuera el pueblo de Dios, ¿por qué está haciendo esta guerra y matando tanta gente? Y entonces nos gusta juzgar. Y a veces vemos, por eso, por eso Jesús decía, el que tiene oído para oír, oiga. Porque es fácil escuchar la palabra, pero el asunto es ponerla por obra. Y cuando dice que tiene oído para oír, oiga, lo que está diciendo, bueno, no solamente escuché la palabra, sino empecé a hacerla. No seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra, o sea, cumplamos con la palabra. Entonces, nos gusta juzgar, con nuestra vara, por supuesto,
y no con la vara de Dios. Porque si jugáramos con la vara de Dios seríamos misericordiosos, ¿no? Pero nosotros enseguida nos ponemos en comisario, en justiciero. Eh, él era, decía, prejuicioso, y esto, eh, su escepticismo le hacía perder de vista la identidad y la misión de Jesús. Porque él se aferraba a la ley, quería cumplir la ley, y entonces no podía ver. Porque también tenían un prejuicio de quién debería ser el Hijo de Dios, o el Mesías. Entonces, ¿quién era? No podía ser un hombre que venía de Belén, no podía ser el hijo del carpintero, ¿no? O sea, una serie de prejuicios hacía que ya presuponieran que Jesús no era quien decía ser. Ahora, hasta ahí más o menos hablamos un poco de Simón. Ahora hablemos de la mujer. La mujer, en el versículo 37, dice, entró una mujer de la ciudad que era pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa de esta casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. ¿Qué sabemos de la mujer? Nada, que era pecadora y que trajo el frasco de perfume, que era costosísimo. Ahora, ¿cómo consiguió el perfume si era tan costoso? No se sabe. ¿Cómo entró en la casa? Algunos creen que se preparó, se vistió bien y trajo el perfume como envuelto en un regalo o algo por el estilo. La Biblia no dice nada de eso, así que podemos suponer un montón de cosas, pero la Biblia no lo dice. La Biblia solo dice que era una mujer pecadora que trajo un perfume de alabastro. Ahora, ¿qué representaba eso? Porque antes dije, en el templo había un lugar para que la mujer fuera el altar de las mujeres, para que de alguna manera era lo más cerca que podían alcanzar a estar cerca de Dios. Porque había, aunque todavía hoy hay mucha cultura que lo sigue habiendo, el sometimiento y el desprecio por la mujer. No tenían arte ni parte la mujer. Y siendo pecadora, como dice, menos. O sea, evidentemente sería alguien conocida en el pueblo o en la ciudad, repudiada por todos, pero entra en la casa de este fariseo. Y dice, se postra a los pies de Jesús. Ahora, ¿a qué se expuso esta mujer? Hay otro caso de una mujer que unge a Jesús con perfume carísimo, y es María, la hermana de Lázaro, que lo unge para su muerte, para su sepultura, digamos. Y ahí sí lo unge de la cabeza a los pies. Pero en este caso lo ungió, dice, en los pies. Derramó el perfume en los pies. Decía, ¿a qué se expuso esta mujer? Justamente, como había tanta discriminación o desprecio por la mujer, bueno, se exponía a que la echaban, a que la criticaran, ¿no? Además de que la juzgaran. Sin embargo, a la mujer no le importó. La mujer fue con un propósito. Por eso dije antes, ¿con qué motivación el fariseo Simón llevó a Jesús a su casa? No sabemos, pero podemos presumir, y acá yo también estaría prejuzgando tal vez, por las cosas que pasó, que era simplemente para ver si era o no el Mesías, era o un profeta, como ellos decían. Mientras que la mujer fue con una sola misión, ver a Jesús, porque ella sí creía quién era y sabía que era el único que podía perdonar sus pecados y no juzgarla.
como dije, se exponía como mujer a eso y entró en la casa con el perfume. Ahora, ese perfume tan costoso, y fíjese que leímos ahí en el versículo 44, lo que no hizo Simón el fariseo, lo hizo la mujer con otras cosas. Porque dice, cuando entré, no me diste el agua para lavarme los pies, mas ella enjugó los pies con sus lágrimas. Ella me lavó los pies con las lágrimas. Y hay algo a los que le interesa saber un poco de las costumbres y de las cosas de la época. Hay algo importante que hizo la mujer para enjugar los pies de Jesús. Es soltarse el cabello para enjugarle los pies. La mujer, la primera vez en la vida que se soltaba el pelo, era la noche de boda. Siempre tenían el pelo atado con una túnica, ¿no? Nunca ataba el pelo suelto, y menos delante de un hombre. Solamente se soltaban el pelo en su noche de boda, porque estaban entregando su cuerpo a un hombre, o al hombre que iba a ser su esposo. Entonces, si entendemos el simbolismo de lo que hizo esta mujer, al soltarse el cabello delante de Jesús, era, me estoy rindiendo delante de Jesús. Estoy rindiendo mi vida, estoy entregando mi vida, me estoy comprometiendo con Jesús. Entonces dice, lo que vos no hiciste, le dice a Simón, vos no me lavaste los pies. Ella con sus lágrimas me enjuagó los pies y con sus cabellos me los secó. Vos no me besaste, como era la costumbre. Ella no deja de besar los pies. Esto también porque una vez me retaron cuando hablé del lavamiento de pie por los pies, que dije. Pero hay gente que le impresiona ver los pies o tocar los pies de otro, saberlo nomás, que ve si la uña está encarnada, si están cortadas, si están largas o no, si tiene hongo. Me van a retar otra vez, cuando vaya a casa me van a retar otra vez. Dice, no dejó de besarle los pies. Pero como si eso fuera poco, dice, no me ungiste la cabeza con aceite. Y esta trajo este perfume tan costoso y me enjuagó los pies con ese perfume, me lavó los pies con ese perfume, me ungió con ese perfume. O sea, todo lo que además era, como dije, un estricto cuidador y guardador de la ley y de las costumbres, Simón el fariseo no lo hizo. Pero la mujer lo hizo con una humildad, sabiendo a lo que se sometía. Estaba, como quien dice, la carne de cañón para que todos la juzgaran o la prejuzgaran. Sin embargo, no le importó nada. Y esto un poco me recuerda a la mujer que fue y tocó el borde del manto de Jesús, ¿no? Que también se tuvo que meter entre medio de la multitud para llegar a tocar el manto, para ser sanada. O sea, donde rompen con todas las costumbres, rompen con toda la religiosidad, porque van decididas y con una motivación segura de saber quién es el que está enfrente, a quién van a buscar. Entonces, cantábamos recién, y no algo que leía Agostín hace un rato, que decía, lo amo al Señor por quién es o por lo que me da. Entonces, la mujer sabía lo que ella necesitaba y quién estaba ahí, en esa casa. Ella fue.
no le importó absolutamente nada. Se sacrificó, llevó lo más costoso que tenía, que era el perfume, pero también ella no solamente se sacrificó con el perfume, sino justamente con su presencia, con su irrupción en esa casa, estar expuesta al juzgamiento de los otros. Este lavamiento de pies de la mujer, tenemos en la Biblia el ejemplo del lavamiento de pies de Jesús cuando lo hace con los discípulos, pero este lavamiento de pies de esta mujer fue tal vez representa el simbolismo de humillación más grande delante de Dios, pero también un simbolismo de una humillación, un rendimiento espiritual delante del Señor para que Dios haya obrado. Esta mujer, dice, es un ejemplo de quebrantamiento, de humildad, de amor, o esta historia, mejor dicho, de respeto, pero también de perdón. Y Jesús aprovechó, sabiendo, obviamente, Jesús como omnisciente, Hijo de Dios, sabía lo que pensaba Simón, cuando Simón dijo, si este supiera, no sería, este no es profeta, porque si este supiera quién es la mujer que lo está tocando. Y Jesús, conociendo su pensamiento, le dijo, Simón, te voy a contar una historia. Que había dos deudores, un acreedor y dos deudores. Uno debía 50 denarios, el otro 500 denarios. Y la deuda no la podían pagar. Y Dios le perdonó la deuda, el acreedor perdonó la deuda a los dos. Decime, Simón, para vos, ¿quién amó más de los dos? Y Simón, la primera vez que contesta algo bien, dice, y la única, dice, y pienso que al que perdonó más será el que ama más. Bien has dicho, le dijo Jesús. Por fin juzgaste bien. Pero no solo eso, aprovechó la circunstancia para hacerle ver cuál era su situación. Los acreedores, los deudores, perdón, decían, uno debía 50 denarios, el otro 500. El denario era el valor de un día de trabajo, así que uno debía más o menos 50 días de trabajo sin contar los sábados, y el otro 500 días, póngale un año y medio más o menos. Ninguno de los dos podía pagar, era impagable, y esas deudas, por lo general, se caracterizaban por, cuando era una deuda grande, le empezaban a poner intereses punitorios muy altos que eran impagables. Y en algunos casos le fracturaban las piernas por no poder pagar, como, como una forma de castigo o de justicia, digamos, ¿no? Entonces, dice, hay dos, y el acreedor le perdonó a los dos. Ahora, lo extraordinario del acreedor es que no le pidió nada a cambio, simplemente le perdonó la deuda. No, no dijo, bueno, vos tenés que hacer tal cosa o tenés que darme tal cosa, no, le perdonó, fue absolutamente por gracia, porque el acreedor quiso perdonar esa deuda. Entonces,
Dice, lo que más deseaba la mujer era oír de Jesús que le diga, tus pecados te son perdonados. Porque como dije, era juzgada por pecadora. Y ella sabía que era pecadora. Y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo cree que se habrá sentido esta mujer cuando oyó a Jesús decir esto? ¿Cómo creemos que se habrá sentido esta mujer cuando Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados? Ahora, en la historia de cómo se sintió Simón. Porque en realidad de ninguno de los dos después sabemos más nada. El fariseo habrá seguido siendo fariseo y la mujer pecadora fue salva. Podemos suponer que siguió a Jesús por todo lo que hizo y lo que recibió. Evidentemente fue una seguidora de Jesús, pero no se la puso con nombre, pero si está en la Biblia, recordada como la mujer eh, que justamente ungió a Jesús y lavó sus pies, en un simbolismo espiritual tan grande, ella siguió a Jesús. Entonces a veces, y volvemos al prejuzgamiento, a veces nosotros inventamos cosas o nos ponemos, leemos la Biblia y la interpretamos a nuestra manera y queremos hacer justicia de acuerdo a nuestra interpretación y a lo que nosotros creemos que la Biblia dice o que Dios haría, que peor. Sí, porque seguramente Dios haría esto y entonces yo le doy. Lo que más deseaba la mujer era escuchar esas palabras. No le importó la opinión de Simón ni de nosotros, ni sabemos más nada. Pero el mayor regalo que el Señor nos puede dar justamente es su gracia, su amor y el perdón de nuestros pecados. Y poco o mucho, porque Simón se consideraba justo de alguna manera, al ser fariseo, se consideraba justo, religioso, estaba en el templo, enseñaba y guardaba las leyes, y entonces él era digno de el Señor, de la presencia de Dios. Los otros no. Y una cosa, cuando dije la mujer a que se exponía, la mujer en un acto de humildad se humilló y fue y se presentó a Jesús. ¿Y por qué le lavó los pies y no la cabeza? ¿Por qué creemos que le lavó los pies y no le ungió desde la cabeza, como hizo María para la sepultura? No se consideraba digna. Era tan pecadora que no se consideraba digna de ir delante de la presencia de Jesús. Es como la historia del publicano y el publicano decía, Señor, te doy gracias cuando oraba, porque yo oro todos los días, yo vengo al templo, yo doy mis ofrendas. Y el otro dice, ni siquiera se consideraba digno de levantar la cabeza y solamente se golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio de mí, pecador. Y la mujer lo mismo, no se consideraba digna de estar delante de la presencia de Jesús. Sin embargo, fue ahí a los pies y le lavó los pies y lo enjugó con lágrimas y derramó el perfume. Hay canciones que cantamos, ¿no? Derrama tu perfume, pero
Si tuviéramos si tuviéramos la visión, el entendimiento de saber delante de quién estamos, ni nos atreveríamos a juzgar, ni a prejuzgar, ni a hablar, solamente estaríamos arrodillados ahí, llorando y adorando y alabando. Y a veces creemos que porque soy el pastor y predico, porque estoy en la alabanza y canto 4 coritos, porque toco la música o porque levanto la ofrenda, soy el más santo del mundo. Y dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, eh, la mujer amó mucho a Jesús porque Jesús le perdonó mucho. El mayor regalo que el Señor nos puede dar es el perdonar nuestros pecados y borrar todas nuestras deudas, como hizo el acreedor con los deudores. Entonces, si tenemos esto en nuestro corazón y en nuestra mente, no estaríamos ocupados como Simón. ¿Para qué quería tener a Jesús en casa? Simón dice, conoció a Jesús y hasta lo tuvo en su casa, pero si no se arrepintió, perdió la vida para siempre. Simplemente fue un religioso, creyendo cumplir con los mandatos y las órdenes de Dios y defenderla hasta rajatabla, desperdició la oportunidad cuando tuvo a Jesús en casa, porque Jesús no estaba en su corazón, porque nunca fue su intención conocer a Jesús como el Mesías, sino tratar de descubrir quién era. Y a veces empezamos a preguntarnos, la Biblia dice tal cosa, ¿y por qué no dice esto? ¿Y si hubiera sido? ¿Y si el otro? Y yo creo lo que dice la Biblia, punto. No necesito buscar más explicaciones. Y yo creo en Jesús. Dice, hay gente como Simón, no se cree ser tan mala o no cree tener grandes pecados. Entonces, no necesita la gracia. No necesita que le perdonen nada. ¿Alguna vez dijo o escuchó? Yo no le debo nada a nadie. Gracias a Dios no le debo nada a nadie, porque encima lo tira como con soberbia, ¿viste? Gracias a Dios no le debo nada a nadie, como diciendo, lo hago por mi cuenta. Bueno, pero gracias a Dios me parece está de más, porque si ya lo tenía con ese tono, quiere decir que es gracias a vos, no gracias a Dios. Y hay gente que se cree así, se cree tan buena que no necesita que sus pecados sean perdonados, o no se consideran pecadores. Pero esta persona no cree necesitar gracia, porque analizan todo. No piden misericordia, sino la debaten. No es que Simón no podía ser perdonado, sino que nunca quiso ser perdonado. Entonces la conclusión es que hay dos clases de personas. Quienes reciben el perdón y dan alabanza y gloria y adoración a Dios. Y después están los que, según su impertinencia, se niegan
a someterse a Jesús o a la voluntad de Dios. Este pasaje nos muestra la miseria y la misericordia. Pero la enseñanza más grande de este pasaje es el perdón de nuestros pecados. Que el amor de Dios es tan grande que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y en ese mundo estamos nosotros, que a veces tenemos comportamiento como el fariseo. Hay gente obviamente del mundo que no conoce a Dios y no quiere conocerlo y que se creen justos y que no necesitan de Dios. Pero habemos cristianos en las iglesias que nos creemos santos y somos capaces de juzgar a otro y decirle, no, lo que estás haciendo es pecado, vos no podés estar, no sé, en el ministerio porque, no sé, porque sos un pecador, estás divorciado y te acostaste con otro, con otra, o no sé, porque te drogás, porque lo que fuera. Y entonces juzgamos al otro porque lo que vemos, entonces decimos, a vos no te pertenece, pero ¿y yo? ¿Yo que soy el que juzgo? La palabra dice, ahora vamos a participar de la Santa Cena. Y dice, cada uno examínese y pruebe a sí mismo cómo está su corazón. Entonces, lo más grande que tenemos es a Jesús. Lo más importante es Jesús. Y que Él perdona nuestros pecados. Grande o chico, mucho o poco, pero Él perdona nuestros pecados. Y debemos vivir una vida de gratitud. Es el mayor ejemplo de gratitud, es de esta mujer que derramó el perfume. Yo le puse perfume de gratitud, justamente le puse a la prédica, porque derramó ese perfume en agradecimiento por lo que sabía que Jesús le iba a dar, que era el perdón de los pecados. No era sanidad, no era riqueza, no era ponerle un título o darle una casa, no, era perdonar sus pecados. ¿Cómo era conocida? Como pecadora. Bueno, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y Jesús te dice en esta mañana, si te arrepentís de corazón, tus pecados te son perdonados. No hace falta que te lo lleves a tu casa para tenerlo de adorno. Algunos tienen las imágenes de los santos, del Jesús, o tienen un Jesús tatuado, o tienen la Biblia de adorno. Yo sabía una casa donde trabajo donde tenían la Biblia de Jerusalén, así grande y así alta. En la mesa ratón en el living era un adorno más. Y ayer justo hablando decía que a veces la gracia es un regalo. El acreedor perdonó por gracia, sin nada, le dijo, su deuda es perdonada. Jesús nos dice lo mismo, por gracia, tus pecados te son perdonados. A la mujer que fue allá en adulterio le dijo, vete y no peques más. Ahora, Jesús nos perdona, su gracia nos perdona, pero ayer pensaba y decía, la gracia es un regalo, y a veces nos regalan cosas y decimos, uy, qué lindo, y por ahí, qué sé yo, si es ropa le usamos un par de veces y después queda ahí archivada y no nos acordamos. Sobre todo yo que ayer Betty me decía, esto nos regaló fulano de tal para el casamiento, y yo, esto nos regaló. Ah, le decía yo. Para mí era algo de la casa.
Y a veces tomamos la gracia así. Eh, es un adorno, es una cosa. Entonces, como es un regalo, no le damos importancia. Está ahí, forma parte de la casa, de mi vida. Y entonces despreciamos la gracia, o mejor dicho, no le damos el valor a la gracia de Jesús de que perdonó nuestros pecados. Amén. Y entonces empezamos a actuar como Simón el fariseo, a prejuzgar, a enjuiciar, a condenar, ¿no? Que Dios nos ayude y su gracia nos cubra, pero también nos llene cada día, como para, con esta mujer, como esta mujer, de quien no sabemos absolutamente nada, no sabemos su nombre, no sabemos qué fue lo que pasó con ella después, pero sabemos que lo que hizo quedó en la historia para enseñarnos a nosotros a vivir una vida rendida al Señor. Porque esto es lo que hizo esta mujer. Se humilló, entregó su vida delante del Señor, se rindió a Él y se fue perdonada. Y esto es lo que Dios quiere hacer hoy con cada uno de nosotros. Amén. Vamos en esta mañana a ponernos de pie. Que el Espíritu Santo esté ministrando en cada uno. No solamente hoy que podamos reflexionar en esta palabra, sino a lo largo de toda la semana, que podamos estar reflexionando y como dije al principio, no solo reflexionando y escuchando la palabra, sino poniéndola por obra, ¿no? Así que vamos a pasar a la Santa Cena. Le voy a pedir a las hermanas diaconisas que puedan estar pasando.